Tengan todos muy buenas noches. Les habla Boris Soto, el católico Boris Soto. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Vamos a ver un tema escalofriante. Vamos a tratar sobre la Inquisición y sobre las brujas, sobre la brujería. En este caso, el motivo de las persecuciones y todo aquello. Vamos a ver de acuerdo a la historia y no solamente eso. Vamos a tornar un matiz de lo que es la realidad y de lo que es lo sobrenatural. Pues acomódense en esta misma entrega, porque comenzamos sacando el artículo también de algunos pasajes de Gustav Heiningsen, quien precisamente nos va a proveer de estos artículos, los cuales vamos a citar a continuación. No van a ser todos de él, sino que van a ser la mayoría de él. Algunas cosas que nosotros vamos a citar. Pues bueno, antes de entrar en la explicación de todo esto, tenemos que saber el contexto cultural. Vamos a ver que la creencia en las brujas no fue como mucha gente cree y como puede leerse, por ejemplo, en la Enciclopedia de la Brujería y Demonología de Robbins de 1959 y 1992, que te dice esas mismas enciclopedias o esos mismos tomos, te dice que es una invención de la Iglesia. La creencia de las brujas, más bien, rebosa de los elementos animistas, que revelan su antigüedad, y esto para corregir a estas mismas enciclopedias. Cuando la bruja se come, por ejemplo, a un ser humano, no es así pues la carne, sino el espíritu de la carne lo que devora. Pero esto se cree suficiente para que la víctima se consuma y muera. Parece que nos hallamos ante un único e idéntico complejo de tradiciones, difundido por el todo viejo mundo. Puede comprobarse también lo mucho que tienen en común las creencias brujeriles europeas, asiáticas y africanas. Las ideas, por ejemplo, de juntas secretas de brujas que en sus aquelarres nocturnos celebran banquetes a base de la carne de sus propios parientes, y la de que la brujería sea un poder innato para dañar a otros, transformarse en animales y volar por los aires, las comparten los 3 continentes. Incluso algo tan específico como es el dejar en la cama un cuerpo fingido en lugar de su propio cuerpo, mientras que esa bruja que deja su cuerpo aparente acude al aquelarre. Lo encontramos también, tanto en Asia como en África y también en Europa. Son especialmente asombrosas las similitudes entre las creencias de brujas en Europa y también de India, las cuales en ambos casos se remontan a la temprana antigüedad. Heiningsen en 1997 te cita: para una mente teológica, la brujería, tal como lo concebía el pueblo, resulta absolutamente inaceptable. Por eso la Iglesia desechó desde un principio estas creencias como supersticiones paganas. De ello tenemos ejemplo en Dinamarca. En el año 1080 escribe el Papa Gregorio VII al rey Harald de Dinamarca, quejándose de los danenses y que estos mismos tuviesen la costumbre de hacer a ciertas mujeres responsables de las tempestades, de las epidemias y de toda clase de males, y de matarlas luego del modo más bárbaro posible. Esto lo encontramos dentro de la misma cultura de aquellos tiempos. Las mataban, las acusaban de cosas que no eran verdaderamente, y esto el Papa ya decía y condenaba y decía: no debe ser así. El Papa conminaba al rey, a este mismo rey danense, dice que para enseñar a su pueblo debe, que aquellas desgracias eran voluntad de Dios, la cual deberían completar y complacer a presuntas autoras. Estas autoras no eran las responsables de estas mismas desgracias, de esta misma escasez de alimentos, de las pérdidas humanas. No eran responsables, y esto precisamente decían los papas. Ellas no son los responsables, pero en la creencia popular se decía que sí. Y pues bueno,
El Papa le dice al rey dano para que enseñase a su pueblo que aquellas desgracias eran voluntad de Dios, lo cual deberían complacer con penitencias y no castigando a presuntas autoras. La sabiduría de esta postura se refleja también en la crónica eclesiástica al referir el caso de las 3 mujeres. Un caso de 3 mujeres quemadas por envenenadoras y por perdedoras de personas, y también por perdedoras de ¿qué? De cosechas, cosa que no es cierto. Ellas no tienen nada que ver, ninguna persona tiene nada que ver en las pérdidas de las cosechas. Como te decía y el Papa, era voluntad de Dios. Esto sucedió en 1090, cerca de Múnich, diciendo de ellas que murieron mártires. De acuerdo con esta postura de la Iglesia, no encontramos nada sobre las brujas en los más antiguos manuales del Santo Oficio. En el más antiguo, escrito por el inquisidor Bernard Guy, sobre 1324, bajo el título de Sortilegis et Divinis et Invocatiribus Demonorum, se citan diversas prácticas mágicas y de adivinación, junto con algunos conjuros al demonio. Lo más que se acerca a las brujas es al comentar sobre fatis mulieribus quas vocan bonos resque, udicum bandum de noche. Esto lo dice también Hansen en el artículo 48. Las hadas que la gente, con un eufemismo, llamaba la cosa buena, parece referirse a lo que en otro lugar he denominado también el aquelarre blanco. Esta parte que era igual que la brujería, pero era de una manera para sanar. Se hacían conjuros, se hacían invocaciones, pero era para sanar a la gente, para rechazar esa magia negra, digámoslo así. Henningsen en 1991, el manual de Eymerich, por ejemplo, de 1376, tampoco entra en el terreno de las brujas, pero reproduce la condena que el canon episcopi, incluido en el decreto graciano de 1140, hace de aquellas mujeres que se creen capaces de volar por las noches en el cortejo de la diosa Diana. Por añadidura, dicho manual de Eymerich incluye el decreto del Papa Juan XXII de 1326 contra diversas formas de culto al demonio. En la versión comentada que Francisco Peña publicó en 1578 del manual de Eymerich, se habla bastante sobre la conjuración al demonio y la relación que con este tienen los mismos magos, pero la mención del aquelarre sigue brillando por su ausencia. Esto vemos precisamente datado en estos mismos libros. Son bastantes los casos, bastantes los hechos y aquellas cosas que también eran condenados que esos mismos tiempos se hacían, la invocación, la conjuración al demonio. En todos los manuales de la misma Iglesia Católica es notorio que el sortilegio ocupa el último lugar en la jerarquía de las herejías. Betancourt, en 1994, en el artículo 180, nos dice también esto. Y por desgracia, la sabia postura de la Iglesia cambia alrededor de 1400 al ser reinterpretada la noción popular de la brujería, de modo que ésta resultaba también posible desde el punto de vista teológico. Los detalles sobre lo que se consideraba una nueva secta de brujos los encontramos por primera vez en 2 tratados escritos a mediados de la década de 1430. El uno, Ut Magorum et Maleficiorum Errores, por Claude Tolosan, juez seglar en la provincia de Dauphine. El otro te dice Fornicarius, por el dominico Juan Nieder. Con estos dos tratados, nosotros vamos a ver, con estos ambos tratados se inicia la interminable serie de tratados demonológicos de los siglos XV, XVI y XVII. No es mi intención dar un repaso a esta misma literatura histórica, etc., sino, en su lugar, nosotros vamos a hacer una breve comparación
entre la creencia popular de las brujas y la teoría demonológica fundada en los principios teológicos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino, los cuales se mantuvieron casi sin modificación durante todo el periodo. El concepto popular de la brujería como poder natural innato de la persona se seguía rechazando. Sin embargo, se admitía la existencia de las brujas, mas dichas brujas, para poder obrar, tenían necesariamente que haber pactado con el demonio previamente. Del mismo modo se definió el don brujeril que transformaba a estas mismas en animales. Que el alma humana pudiera meterse en un animal desde el punto de vista teológico era imposible. Si la bruja se creía capaz de algo así, se lo debía al arte ilusorio del demonio. A nadie le hagan creer, se decía, que un ser humano realmente pueda transformarse en animal. Dice el Compendium Maleficarum de Guaso de 1608. A continuación también siguen refinadas explicaciones de cómo el demonio puede inducir a una bruja a creerse transformada en lobo, por ejemplo. ¿Puede el demonio del simple aire crear una forma de lobo e introducirse en esa misma forma él mismo para hacer luego todo tipo de descalabros? Mientras tanto yace la bruja en su cama y experimenta su apariencia de lobo como un hecho absolutamente real. En caso de que alguien consiguiere herir al ilusorio lobo, el demonio procuraría herir a la bruja del mismo modo y en la misma parte del cuerpo, de modo que la bruja al despertar crea firmemente que todo ha ocurrido en realidad. Guaso en 1929 en el artículo 51 te citaba. Un problema especial también representaba para los mismos teólogos el supuesto vuelo de las brujas. Según la noción popular, el alma humana abandonaba el cuerpo dejando a éste yacer como sin vida, mas esta explicación era inaceptable para los teólogos. En tanto una persona no esté muerta, el alma y el cuerpo son inseparables, te decían, y evidentemente, hasta ese mismo tiempo, no había nada más que ese entendimiento. Entonces, cuando nosotros vemos que el alma no se puede separar, sino hasta el momento de que esté muerta. En tanto una persona no esté muerta, el alma y el cuerpo son inseparables. Si el demonio fuese capaz de extraer el alma del cuerpo de la bruja y devolverla luego a sería un milagro, y no un milagro cualquiera. Sería comparable al milagro de la resurrección. La explicación ortodoxa, demonológica, surgió de la necesidad de resolver el problema. Para ello hubo que admitir que la presencia de las brujas en el aquelarre a veces era real, en cuyo caso era siempre también corporal, mas otras veces sería irreal, y esto también te lo cita Clark en 1997 en el artículo 191. La creencia de las brujas se juntaban en asambleas nocturnas, como anteriormente se ha dicho, cuando éstas se reunían y para hacer toda clase de vejámenes. Databa de muy antiguo, pero la idea de que ocurriese bajo los auspicios del demonio era innovación de los mismos demonólogos. Del mismo modo, la idea de que las brujas formasen parte de una secta era totalmente ajena al concepto popular de la brujería. Probablemente debamos semejante sutilidad a la creatividad inquisitorial. Ahora que vamos a contemplar la revisión cronológica que se ha hecho de la presentación de las brujas en Europa, no hace un tiempo que los mismos historiadores coincidan en culpar a la Inquisición del surgimiento de dicha persecución. Según Joseph Hansen, la primera quema de una bruja habría tenido lugar en 1275, cuando la Inquisición de Toulouse condenara a una tal Ángela de Barty por haber cometido y para haber comido de la carne de los niños y tenido relaciones con el propio demonio. A lo largo del siglo siguiente, o sea, durante todo el siglo XIV, de acuerdo con dicha gran autoridad alemana, cientos de hombres y mujeres acusados de brujería habrían sido quemados por las inquisiciones de Toulouse, de Carcassonne. A partir de Hansen se sugiere también
La seductora idea de que la Inquisición, tras haber exterminado a cátaros y valdenses, se volcó sobre las brujas para no quedarse inactiva. La investigación más reciente ha demostrado algo totalmente distinto. Todos los datos sobre la sangrienta Casa de las Brujas en el sur de Francia se remontan a un libro de divulgación escrito por el novelista francés Lamotte Langon en 1829. A mediados de 1970, un historiador inglés y otro americano demostraron independientemente uno de otro que las fuentes medievales presentadas por Lamotte Langon jamás existieron, sino que las había inventado para sazonar todo el relato que tenía él para explicar su libro. Esto simplemente era una invención. Lo de la Inquisición y la persecución solamente es una invención. Esto también te lo dice Jeckeffer en 1976 y en 1975. A raíz de este descubrimiento, pues la cronología se ha retrasado con casi 100 años. Hay una nueva imagen que se perfila y se puede presumir. Y se puede también resumir como sigue. Los primeros, aunque escasos informes, datan de 1360, o sea, un siglo después de la supuesta quema de Toulouse. No fue la Inquisición quien inició la persecución, sino la justicia civil en Suiza y Croacia. Resulta interesante también ver cómo la Inquisición de Milán no sabía qué hacer en dos caminantes que habían sido encontradas como caminantes nocturnas, que en 1384 y 1390 confesaron haber participado en una especie de aquelarre blanco en el que la hada Madonna Oriente les instruía en la forma de ayudar a la gente a combatir la brujería. Parece ser que la legalización de la Casa de las Brujas tuvo su origen en las exigencias del pueblo, que presionaban a los tribunales civiles. Poco a poco, la Iglesia también hubo de adaptarse a esta corriente, pero la Inquisición no aparece involucrada en este tipo de persecuciones con anterioridad al siglo XV. Con el fin de obtener una idea más exacta de la participación del Santo Oficio en la Casa de las Brujas, vamos a ver la relación de procesos hecha por Richard Jeckeffer, y también podemos constatar de que los procesos por la brujería propiamente dicha, en tanto cuanto puedan diferenciarse de los procesos por magia, están repartidos entre tribunales civiles, episcopales y de Inquisición. De un cálculo aproximado de 1000 casos, el 66 y el 63% fue juzgado por las autoridades civiles. El 17% corresponde a tribunales episcopales, mientras que el 20% solamente corresponde a la Inquisición. La mitad de las 200 causas de que se trata se debieron al inquisidor Heinrich Insistoris, cuya persecución de brujas en el año 1484 había sido autorizada por una bula del Papa Inocencio VIII, teniendo en cuenta la gran inseguridad que también estos cálculos nos ofrecen a causa del material perdido y de la escasez de información sobre las cifras de las víctimas. Todo parece indicar que la Inquisición no jugó tan importante papel como invariablemente se le adjudica en la persecución de brujas durante la Edad Media. Bueno, eso en cuanto a la Edad Media, pero ¿qué puede decirse también de la Inquisición en la Edad Moderna? Veamos. Para el año 1525 aproximadamente los tribunales inquisitoriales de Europa se habían extinguido y era del Santo Oficio medieval había tocado su fin. Entre tanto, una nueva forma de Inquisición había visto la luz del día. Se trata de una Inquisición moderna, instituida sobre las bases racionales. La primera de este tipo se estableció en España en 1478 con la bula papal. A la Inquisición española le siguieron la portuguesa en 1531 y también la Inquisición romana en 1542. Antes de seguir adelante con la participación del Santo Oficio en los procesos contra las brujas en los siglos posteriores a la Edad Media,
Vamos a diferenciar unos momentos para ver cuánto se estima hoy basándose en los resultados más recientes de los datos que expulsan. La mitad de las quemas de las brujas se produjeron, como vemos, en los estados alemanes, donde fueron ejecutados 25.000 personas, mas poniendo el número de ejecuciones en relación con la de los habitantes, vemos que Liechtenstein es el lugar donde más cruda fue la persecución. 300 quemas con relación a 3.000 habitantes, corresponde el 10% de su población, a la cabeza del extremo opuesto de la escala, con una intensidad de una fracción de unidad por 1000. Encontramos a Portugal, España e Italia, los únicos países que conservaron la Inquisición, adaptándola a su nueva base nacional. La documentación corresponde a la primera parte de la Edad Moderna, que es la época que nos interesa. Es tan abundante que nos permite con gran seguridad decir cuántas de las quemas de las brujas registradas se debieron a la Inquisición. Las cifras, por inesperadas, resultan asombrosas. Para Portugal es simplemente 1, para España es 27 y para Italia son 8. El resto de un total de 1.300 ejecuciones repartidas entre los 3 países se debieron a los tribunales civiles y episcopales de los mismos. En ya articulados estudios encontramos también a menudo la suposición de que España y Portugal e Italia el Santo Oficio tenía tanto que hacer persiguiendo a judíos mahomenanos o también protestantes, que no le quedaba tiempo para perseguir también a las brujas. La revisión sistemática de los mismos archivos inquisitoriales nos demuestra algo muy distinto. Cálculo que la Inquisición en los países católicos del Mediterráneo lleve a cabo entre 10.000 y 12.000 procesos de brujería, que no obstante fueron sentenciados con penas menores o absolución. Es importante subrayar que las teorías demonológicas no tuvieron asunto exclusivo de la teología. Filósofos, matemáticos y físicos debatían seriamente dichas ejecuciones, dichas especulaciones en el seno también de la Universidad Europea, más prestigiosas, y este mismo debate duró hasta principios del siglo XVIII. Todo al contrario de lo que generalmente se cree, la demonología fue una precursora de la misma ciencia moderna. La explicación al hecho de que la Inquisición prestante tan poco interés al respecto demonológico nos da la seguridad de un catedrático de la Universidad de Salamanca, Rafael de la Torre. Observa a principios del siglo XVII que mientras los especialistas en derecho romanos y los teólogos normalmente opinaban que el aquelarre era un hecho real, coincidían casi todos los canonistas en rechazarlo como producto de la imaginación. Notemos también que precisamente era a canonistas a quienes la Inquisición solía dar empleo. Esto podía explicar por qué este sector seguía aferrado a la tradición medieval del canon episcopi. La cuestión del inexplicable ascetismo inquisitorial merece también ser examinada a la luz de un amplio contexto histórico-teológico. Vamos a ver en breve hasta qué punto el escepticismo inquisitorial repercutió en la situación de las mismas brujas en España. Al principio, España siguió a la saga de otros países. De 1498 a 1522, el Santo Oficio condenó a 11 brujas a la hoguera, mas en 1526, la élite de la teología española, teólogos españoles, se reunieron en Granada para elaborar unas nuevas instrucciones con respecto a la brujería. Dichas instrucciones no tuvieron su lugar en otros países, donde en el resto de Europa encontramos paralelos a las ordenanzas como las siguientes. Cualquier bruja que voluntariamente confiese y muestre señales de arrepentimiento será reconciliada sin confiscación de bienes y recibirá penas salutarias para sus almas.
Nadie será arrestado en base de las confesiones de otras brujas. Los jueces averiguarán si las personas que por ellos detenidas ya han sido anteriormente sometidas a la tortura por otras justicias. Preguntando a los demás residentes de la casa, os enterasteis que si dichas personas en la noche que aseguran haber asistido a la junta de brujas realmente se asustaron de casa, realmente se fueron de casa, o si, por el contrario, estuvieron en ella toda la noche sin salir. Las instrucciones contenían también un párrafo según el cual todos los casos referentes a tan complicada materia deberían siempre ser remitidos al Inquisidor General y a su consejo. Con las instrucciones de 1526 se consiguió librar a España de la quema de las brujas durante la mayor parte del siglo XVII, influida por Francia. En 1610, la Inquisición española volvió a introducir en el norte de España la pena de hoguera. En total de 7.000 personas fueron acusadas de brujería. Todo ello podría haber terminado en un auténtico holocausto, mas por suerte el inquisidor Salazar, encargado de las pesquisas, se había comprometido a conseguir pruebas sobre la existencia de la temida secta diabólica. En su informe al Inquisidor General, Salazar incluye y también concluye: no hubo brujos ni embrujados hasta que se empezó a hablar y a escribir de ellos. Dicha investigación contribuyó a la definitiva abolición de la quema de las brujas en todo el Imperio español. Permítanme también referir un par de puntos al memorial de este. Injustamente a un poco reconocido abogado de las brujas, oponiéndose a dos colegas del tribunal, quienes hallándose totalmente convencidos de las mismas existencias de las brujas, deseaban acabar con ellas en el fuego. Alonso de Salazar expuso: mis colegas están perdiendo el tiempo al mantener que solamente los brujos alcanzan a entender aquello más dificultoso o especulativo, ya que han de ser sentenciados acá jueces que no son brujos. Y esto lo podemos hallar en el documento 14 en el artículo 28. Ni tampoco mejoramos nada con averiguar que el demonio pueda hacer esto y aquello, repitiendo a cada paso la teoría de su naturaleza angélica, y por qué den también los doctores por sentadas aquellas cosas, ya que solo sirve de fastidio inútil, pues nadie las duda. La cuestión es si en el caso concreto ha pasado como dicen los brujos, porque ni ellos han de ser creídos, ni el juez dará sentencia más que en lo que exteriormente sea verdad, de igual modo perceptible para cuantos las oyeron, y esto lo encuentras en el documento 14, artículo 29. En otras palabras, Salazar sostenía que el aspecto demonológico era irrelevante en los casos concretos de brujería. Sobre tal revolucionismo postulado reposaba todo su método protopositivista, como muy bien podríamos llamarlo, puesto que el positivismo como filosofía nació más tarde. De esta exposición histórica podemos sacar las siguientes conclusiones. Mientras que la Inquisición solía mostrarse dura y tajante con los judíos, mahomerianos y también protestantes, se mostró inusitadamente blanda en cuanto al castigo de la brujería y otras formas de delitos mágicos, tan blanda que, considerando con los ojos de un europeo del norte o del centro de Europa, han debido resultar en un escándalo. La Inquisición podría haber causado un holocausto de brujos en los países católicos del Mediterráneo, mas la historia nos demuestra algo muy diferente. La Inquisición fue aquí la salvación de miles de personas acusadas de un crimen totalmente imposible, y esto precisamente es el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nosotros hemos visto bastantes aspectos, y estos los inicios de aquellos videos que nosotros vamos a hacer, estas sagas, estas investigaciones, para que tú tengas ahí a la mano también estos documentos que te estoy mencionando. Mi nombre es Boris Soto, y esto ha sido todo por hoy. Las brujas, la brujería, vamos a ver que era una tradición del pueblo, y también de los testimonios reales de las mismas autoridades civiles. Ellos decían que esto era totalmente real. Algunas cosas eran inexplicables, y precisamente en ese punto es en el que me quiero quedar, para así tener un pie, para así tener algo para iniciar
los siguientes videos de lo que son las cosas sobrenaturales, cosas que son totalmente inexplicables, cosas que precisamente para nosotros los creyentes es algo que se puede dar. ¿Por qué? Porque hay espíritus, porque verdaderamente hay una persona del mal. Y hay también influencias malignas. Muchas gracias, mis amigos. Hemos estado transmitiendo para ti el hecho de las brujas en la Inquisición y las brujas y la Inquisición, la brujería en esta misma Inquisición. Hemos visto con datos fidedignos que precisamente no son los datos más exactos, que lo que hacían los mismos católicos no es verdad. De la quema en masas no es verdad. La persecución totalmente sangrienta no es verdad. Esto más bien lo hacían las autoridades civiles. Poquitas personas han sido consideradas verdaderamente con este fracaso de doctrina fallida, porque verdaderamente estas mismas personas que han sido condenadas han demostrado algo que tú, incluso tú, puedes indignarte. Cosas que ahora no te voy a contar, que te voy a contar los siguientes videos. Cosas inexplicables, cosas verdaderamente demoníacas, cosas maléficas, cosas malignas. Nos encontramos en otra transmisión. Y pues bueno, mi nombre es Boris Soto. La paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.